mucho tiempo atrás. Cuando la comunidad recién había sido habitada, un señor de mucho dinero había construido su casa muy lejos de todas las otras casas, más allá del Campo Santo. En esa casa vivía el señor con su esposa y con su hija. Ellos eran envidiados por el resto de la comunidad. Su comportamiento déspota no ayudaba en nada. No encajaban con los demás. En cierto punto, la hija empezó a meterse en la brujería. No tardó mucho en empezar a realizar rituales en los que sacrificaba animales para ofrecérselos a un demonio en específico. Lo que la hija quería era aprovechar que durante el Día de Muertos se abría un portal, para que el demonio cruzara y así traerlo a este mundo. Pero al parecer el sacrificio de simples animales no iba a funcionar para lograr su objetivo. Por eso empezó a ofrecerle sacrificios humanos a ese demonio. Comenzó con una viejita que vivía sola. Después quiso hacer lo mismo con una niña. Pero esa niña tenía un perro muy fuerte y muy bravo. Y, cuando al dar la medianoche del Día de Muertos, la niña no volvió a su casa. Los padres soltaron al perro y le ordenaron que encontrara a la niña. Ese perro llegó hasta el patio de la familia de dinero. Ahí la muchacha estaba en medio de un ritual. El demonio ya había sido invocado y solo le faltaba poseer el cuerpo de la niña para poder encarnar hacia este mundo. El perro, tratando de salvar a la niña, se abalanzó brutalmente contra la joven bruja. Ella intentó lanzar un hechizo contra el animal, pero perdió el control, y lo que ocasionó fue que su alma se intercambiara con la del perro. Entonces el alma del perro quedó dentro del cuerpo de la bruja, y el alma de la bruja quedó dentro del cuerpo del perro. El demonio aprovechó para mezclarse con el alma de la bruja, pero el demonio no se había dado cuenta que el alma de la bruja estaba dentro del cuerpo del perro. Entonces el alma de la bruja, el demonio y el cuerpo del perro quedaron fusionados, creando así a la perra demonio. Por desgracia para el demonio, el cuerpo del perro no tuvo la suficiente fuerza para aguantar la fusión. Entonces la criatura volvió al infierno. La pobre niña había presenciado todo aquel horrible suceso. Ella corrió hasta su casa y les contó a sus padres lo que había pasado. Entonces ellos, junto con la demás gente de la comunidad, fueron hasta la casa de la familia de dinero. Mataron al señor y a la señora. Y, cuando llegaron al patio, vieron a la joven bruja actuando como perro. Ladraba y caminaba como animal. Y eso era porque en realidad era que dentro de ese cuerpo estaba el alma de un perro. La gente decidió que lo mejor era también acabar con su vida. Todos creyeron que la pesadilla había terminado. Pero tras pasar un año y llegar nuevamente el Día de Muertos, la perra demonio apareció en el pueblo. Tenía la forma de una hermosa mujer, sedujo a un hombre, y cuando él iba a tomarla, se transformó en la horrible criatura que en realidad era. Ese hombre murió de un infarto, y la perra demonio volvió al infierno. Desde aquel entonces volvía cada año a llevarse el alma de algún hombre. Lo que había pasado con mi abuelo era que uno de mis primos, sin saberlo, se había ido con la perra demonio. Mi abuelo fue el único que se dio cuenta, así que rápido se fue a alcanzar a ese primo. Pudo salvarlo, pero él murió en el acto. Ese primo, luego de avisarle a la familia lo que había pasado, eligió irse del pueblo porque sentía mucha culpa. Yo no podía creer lo que me estaban contando, pero no me iban a mentir sobre la muerte del abuelo. Por eso les creí. Estuvimos ahí un rato más, y luego ellos me acompañaron de regreso a la casa de mi abuela para dormir porque al día siguiente íbamos a empezar con los preparativos del altar para el abuelo. A la mañana siguiente, después de tomarnos un atole todos en familia, empezamos con las actividades. A mí me tocaba ir a la iglesia de la cabecera municipal para pedir un poco de agua bendita y también para comprar unas cuantas veladoras. Me tardé 5 horas en ir y venir. Cuando regresé a la casa de la abuela, ayudé a una de mis tías a preparar los adornos con la flor de cempasúchil. Al día siguiente una prima y yo le ayudamos a la abuela a preparar el pan de muerto. Hicimos suficiente para comer todos y para poner en el altar. Ya el último día antes de la fecha, entre todos terminamos de hacer el papel picado que utilizaríamos para decorar toda la casa. Después de haber terminado el altar de muertos, mi abuela nos dijo a algunos de los primos que matáramos a 3 patos para comerlos al día siguiente. Ya al día siguiente celebramos al abuelo ahí en la casa, y luego de los respectivos rezos nos sirvieron el pato en caldillo de chile ancho, y también nos dieron pan de muerto con chocolate. Hasta ese momento yo nunca había probado la carne de pato.
Debo decir que ciertamente es dura, pero también es muy sabrosa. El día terminó. La oscuridad de la noche se hizo presente, y todos salimos rumbo al panteón. Toda la gente, de las 3 comunidades, estaban marchando hacia el panteón. Hasta los niños. Algunos llevaban velas, otros llevaban música, y otros iban tronando cohetes. Eso definitivamente parecía una fiesta. Antes de entrar, mi abuela me recordó que estaríamos ahí toda la noche, y que si me daba sueño podía dormirme sobre alguna de las tumbas, pero que primero debía pedirle permiso al muertito, para no hacerlo enojar. Claro que también debía asegurarme que la familia del difunto no estuviera ahí con él. Eso se me hizo raro. Pero, después de todo, cualquier tradición que ahí tuvieran para mí era algo completamente nuevo y desconocido. Si en realidad estaba considerando quedarme ahí a vivir, tendría que adaptarme a su forma de vivir y la manera en que entendían el mundo. Con el pasar de las horas iba llegando cada vez más gente. También llegaron puestos ambulantes y una banda de música a la que le podías pagar para que interpretara una canción para uno de los difuntos. Para la medianoche el camposanto ya estaba lleno de gente. Había personas por todas partes. Había mesas para sentarse a cenar. Había bocinas con micrófonos en las que la gente estaba cantando. Abundaba el alcohol, sin mencionar que los perros y los niños estaban jugando y corriendo entre las tumbas. Era raro ver eso. Fue un choque cultural muy fuerte para mí. Todo el cementerio estaba iluminado. Todo menos un sitio, al centro del cementerio, rodeado por las tumbas y por la fiesta que había, se encontraba una especie de cama hecha de cemento. Nadie se acercaba y por alguna razón la luz rodeaba el sitio. Ahí estaba completamente oscuro. Traté de ignorarlo, pero entre que platicaba con mi familia, me tomaba una cerveza o iba por un taco, no podía evitar voltear a ver ese oscuro lugar. Como a las 2:30 de la madrugada comenzó a darme un poco de sueño. Yo era el único, pues todos seguían bien despiertos y con energía. Entonces, para evitar dormirme, decidí ir a dar una vuelta por el panteón. Mientras caminaba, sin querer puse un pie encima de una de las tumbas. En cuanto me di cuenta, retrocedí rápidamente. Volteé a todos lados para asegurarme que nadie me hubiera visto. Y entonces, mientras observaba a mi alrededor, a lo lejos vi a una muchacha de piel blanca. Llevaba un ajustado vestido rojo. Tenía el cabello largo y suelto. Ella me vio y me sonrió. Luego comenzó a caminar alejándose de la gente. Yo decidí seguirla. En ese instante no me di cuenta, pero ella estaba yendo en dirección de aquel oscuro lugar que yo había visto antes. Se me perdió por un segundo, pero tras buscarla la vi sentada en la cama de concreto. Me abrí paso entre las tumbas y llegué hasta donde estaba ella sentada. Me senté del otro lado de la cama de concreto. No podía dejar de mirarla, y ella lo sabía. Se acomodaba para mejorar mi vista. Le hablé, pero no me respondió. Solo volteó a verme con sus increíbles ojos de color miel y me sonrió. Entonces decidí acercarme un poco. Yo estaba oliendo su cabello. Apenas la iba a tomar de la cintura. Cuando escuché que dijeron mi nombre, era uno de mis tíos. Me estaba gritando que saliera de donde estaba. Yo no entendía el porqué. Volteé a ver a mi tío. Él, con señas, me estaba diciendo que ya no volteara a ver a la muchacha. Yo, de todos modos, decidí voltear a verla y ella me estaba viendo. Pero en ese momento se empezó a transformar en un horrible monstruo. Su piel empezó a adquirir un color azulado. La nariz se le empezó a desprender de la cara. Ella se puso de pie. Entonces, su ajustado vestido rojo resbaló de su cuerpo dejando a la vista un montón de huesos, carne expuesta y pelaje como de un perro sucio. Me asusté y salí corriendo hacia donde estaba mi tío. Me llevó de regreso a donde estaban todos y me sirvió un trago de tequila. De inmediato le habló a mi abuela, y ella empezó a rezarme una oración. Yo estaba pálido del susto. Mi tío y mi abuela me dijeron que yo había corrido con mucha suerte, que gracias a Dios mi corazón había resistido y no me había dado un infarto. Cuando volvimos a casa, mi abuela habló seriamente conmigo y me preguntó si en verdad yo quería quedarme a vivir en la comunidad, porque la perra demonio no se iba a quedar conforme con que yo hubiera sobrevivido. Al final acordamos que me quedaría con la condición de que yo jamás, sin importar nada, no saldría de la casa de mi abuela en cuanto se pusiera el sol. La verdad, nunca había sido creyente de lo paranormal, pero hasta hace 6 meses eso cambió.
Y quiero contar la experiencia que me hizo cambiar de parecer. Verán, yo tengo un trabajo de oficina normal. Soy capturista. A eso me dedico. Llevo la base de datos para la empresa donde trabajo. La oficina queda bastante lejos de mi casa, unas 2 horas y media. Tengo que tomar 2 camiones para llegar. Por lo cual, a la primera oportunidad que tuve me compré un coche. Era pequeño, no era lujoso, pero me hizo la vida más fácil. Ya con carro. El trayecto solo dura 1 hora. Ya no tenía que preocuparme por andar de pie en el camión, por asaltos, ni la lluvia. Pero desde la primera vez que me moví en auto, noté algo que me extrañó. En determinada parte de la autopista, se sentía un frío realmente notorio, y solo ocurría en la mañana. Yo pasaba por ahí a las 6:30, cuando todavía estaba oscuro, y todas las mañanas en esa parte del camino sentía cómo bajaba la temperatura. No era mucha distancia, unos 100 metros, quizá, pero lo raro es que solo era en la mañana, porque por la tarde también pasaba por ahí, y no sentía ningún cambio en la temperatura. Pero la temperatura no era lo único raro de ese tramo. Había ocasiones que comenzaba a sentirme inquieto, como si alguien me estuviese vigilando. Realmente no sabría cómo explicar esa sensación, pero era como si durante esos 100 metros alguien se subiera al auto y me mirara fijamente. Luego de un par de semanas, yo ya me alucinaba un poco. Cuando pasaba por ahí, volteaba hacia todos los alrededores para ver si de casualidad había alguien escondiéndose entre los arbustos, pero nunca vi nadie. En una ocasión, por motivos de carga de trabajo, me tocó quedarme en la oficina hasta las 8 de la noche. Cuando iba de regreso a casa, había tráfico por la autopista. A mí me pareció extraño. Conforme avanzaba, podía ver a lo lejos luces como de patrulla o ambulancia. Resulta que justo en el tramo frío se había volteado un auto. La escena me pareció rara. Había 2 patrullas y una ambulancia. El auto estaba literalmente de cabeza. No le vi ninguna señal de que le hubieran chocado. En ese tramo no hay nada sólido con qué impactarse. Yo no entendía de qué forma ese vehículo había terminado de cabeza. Lo más extraño de todo era que tanto el piloto como el copiloto permanecían dentro del auto, amarrados con el cinturón. No intentaban salir. El conductor aún estaba sosteniendo el volante. Cuando pasé al lado de una de las patrullas pude ver el rostro del oficial. Tenía una expresión muy alarmante, como si hubiera visto algo aterrador. Pasaron los días. Una de esas mañanas el frío se volvió más intenso, tanto que hasta podía sacar vapor al exhalar por la boca. En esa ocasión se me empañó un poco el espejo retrovisor. No era mucho, pero instintivamente lo limpié de inmediato. Sin embargo, al hacerlo vi claramente a alguien sentado detrás de mí. Una figura, una sombra sin una forma definida, un bulto negro. Mi impresión fue tal que casi giro sin sentido el auto, pero en un parpadeo la figura se desvaneció. Yo me orillé rápido y bajé del auto intentando tranquilizarme. Fuera del auto, a la intemperie. El frío calaba todavía más. Yo estaba temblando. Aún así intenté tranquilizarme. Luego revisé todo mi vehículo. Quizá parezca absurdo, pero hasta abrí la cajuela para ver que no hubiera nadie dentro. Me sentí tonto en ese momento, pero yo sentía la necesidad de descartar cualquier posibilidad por más absurda que parezca. Entré de nuevo en el auto y continué mi camino. No pude dejar de vigilar el asiento trasero hasta que llegué a mi trabajo. Cuando bajé del auto para entrar a la oficina, volteé a ver el carro para asegurarme que no hubiera nadie adentro. Decidí comentarlo a un compañero de trabajo, al del escritorio frente al mío. Él me comentó que sí le había tocado pasar por ahí, y que si también sabía del frío, me dijo que tuviera mucho cuidado, porque había visto algo dentro de mi carro. A lo mejor lo que sea que habite ahí. Me quería hacer algo. Yo le dije que no creía eso, que tendría que tener demasiada mala suerte para que lo que fuera que ocurriese ahí me eligiera a mí entre los cientos o miles de conductores que pasaban por este lugar diario. Ya no me insistió, solo me dijo que tuviera cuidado, que esa clase de cosas no son para tomarlas a la ligera, porque podrían tornarse bastante peligrosas. Pensé en cambiar de ruta. Hasta me puse a ver en el Google Maps otras opciones. Sí había un par, pero el trayecto se haría más tardado. Por ende, tendría que levantarme más temprano. Eso sin contar la gasolina extra que iba a gastar por rodear. Así que dejé esa idea de lado. Para este punto ya le había agarrado tanta manía a ese tramo de la autopista que cada noche antes de dormir en lo único que podía pensar era en que al despertar y dirigirme a mi trabajo
Tendría que pasar por esos horribles 100 metros que se volvían eternos. En la mañana, cuando me tocaba pasar por ahí, trataba de enfocarme únicamente en el camino. Trataba de ignorar el frío que sentía y fingía que no me estaba sintiendo observado. Lo siguiente que me ocurrió ya es de locos. De verdad, ni siquiera yo tengo claro qué fue lo que ocurrió. Así que no intentaré darle una explicación. Simplemente lo diré tal cual lo experimenté. Me estaba dirigiendo al trabajo. Era un tanto más temprano de lo normal. Eran las 6 cuando pasé por ese tramo. De la nada una persona se me atravesó y la arrollé. Pisé los frenos. Bajé la velocidad lo suficiente para no pasarle por encima, o para no aventarlo. Pero el golpe no lo pude evitar. Me orillé. No del todo, pero sí lo suficiente para evitar un choque. Me bajé corriendo. Y no había nadie por ningún lado. Revisé mi auto. Y sí tenía la abolladura del impacto que yo había visto y sentido. Entonces revisé debajo del auto, y ahí estaba un señor. Le hablé, pero no me contestó. Le ayudé a salir y a ponerse de pie. Se veía herido, pero no de forma grave. Tenía raspaduras, pero no estaba sangrando. Yo le seguía preguntando si estaba bien, pero él no me contestaba. Prácticamente. Tuve que empujarlo para que entrara en el auto y así poder llevarlo al hospital, porque esta persona no reaccionaba a ningún estímulo. Era como si estuviera completamente fuera de sí. Llamé a mi jefe para avisar lo que había pasado, y luego le colgué. Ni siquiera me esperé a su respuesta, pues tenía que conducir rápido hacia el centro médico más cercano. Yo pensé que esta persona se había golpeado muy fuerte la cabeza, y que por eso no me contestaba. Quizá estaba aturdido. A lo mejor le había roto los tímpanos por el impacto, no sé. Pensé cualquier cosa. Él, sin voltear a verme, solo dijo una cosa: «Quiero ir a casa. Estoy perdido». Su voz era seca y vacía, sin emociones. Carecía totalmente de cualquier tipo de expresividad. No le presté mayor importancia, hasta que al girarme para intentar hablarle una vez más me di cuenta de que estaba yo solo en el vehículo. No había nadie sentado en el otro asiento. Había atropellado a un fantasma. Ese fantasma había estado sentado en mi auto, al lado mío, y yo no me había dado cuenta. Fue muy impactante para mí. Conduje el resto de la autopista fingiendo que nada de eso había pasado, y en cuanto vi un Oxxo me detuve en sus estacionamientos. Apagué el auto y me quedé en completo silencio intentando asimilar lo que acababa de suceder. Estuve ahí como 1 hora más o menos, hasta que un trabajador del Oxxo se me acercó y tocó la ventana. Yo volteé y bajé el vidrio. El muchacho amablemente me dijo que si yo o el otro no íbamos a comprar nada, que por favor nos moviéramos del estacionamiento. Yo le pregunté cuál otro. El muchacho se asomó intentando ver al asiento del copiloto. Cuando se dio cuenta de que yo estaba solo, me dijo que estaba seguro de que durante todo ese tiempo había visto a alguien sentado ahí. Me disculpé con el trabajador, encendí mi auto y, sin más que hacer, fui a mi trabajo. Al llegar mi hora de salida volví a revisar y, en efecto, la abolladura del impacto seguía ahí. No era una alucinación. Conduje a mi casa. En el trayecto no pude evitar acordarme del vehículo que se había volteado en ese tramo algunos días antes. Quizá el motivo de su volcadura había sido el mismo que casi me hace salirme de la autopista. Creo que iban a una velocidad alta. Vieron que alguien se les atravesó y al intentar esquivarle perdieron el control del vehículo y terminaron de cabeza. Sinceramente, no tengo idea de qué es lo que ocurre en esos escasos 100 metros. Debe haber algo que retenga a los espíritus de los que ahí fallecen. Todo el tema paranormal está muy por encima de mi comprensión, así que en realidad no puedo ofrecer una conclusión satisfactoria a mi experiencia. No creía en fantasmas, y en ese tramo de la autopista pude desengañarme y confirmar que los fantasmas sí existen.